eh, de falla renal, ¿no? Sobre todo los tipo 2, ¿no? Entonces, se ve inclusive que la prevalencia ha ido en aumento, ¿no? Casi un 74% hablamos ahí casi de 2 décadas, digamos, que se ha ido compilando estos datos. Bueno, entonces, de hecho, que la prevalencia está en aumento, sobre todo en los tipo 2. ¿Ya? Ese slide lo mostramos la vez pasada con respecto a enfermedad cardiovascular, donde se ve pues que la mortalidad difiere según digamos, la edad o el tipo de diabetes, ¿no? Siendo los más jóvenes que se benefician más con el uso de la insulina, que fue en el 22, como ya les había explicado, con respecto a los mayores, que serían los tipo 2, donde se ve que la mortalidad aumenta. Y este slide también les había enseñado, ya acá un poco enfatizando lo que es la parte renal. Vean que la parte de muerte por enfermedad cardiorrenal, como que pica bastante temprano, a partir de los 10 a 20 años, digamos, de duración de la diabetes, en casi todos los grupos, digamos, de edad, según el debut, pues, ¿no? Eh, Inclusive, perdón, este es en la parte cardiovascular, ¿no? La parte cardíaca y cerebral, ¿no? Que como que pica rápido y se mantiene constante ya después, ¿no? En cambio, el renal como que hay un pico a partir de los 10 años, pero en la medida que el paciente o la persona con diabetes tiene más edad y no presenta complicaciones renales, ya es menos probable que lo haga, ¿no? Pues eso es lo importante en este perfil que se ve, que es un dato bastante antiguo, ya que está el 62, ¿no? Entonces, de hecho que la prevalencia de enfermedad cardiovascular sí se ve que se mantiene constante en la medida que avanza el tiempo de enfermedad y la edad. Pero en cuanto a la nefropatía, como que ese grupito pica y después como que ya en la medida que avanza la edad es menos probable seguramente porque tiene es una cuestión de repente más también de predisposición genética, ¿no? Y asociado ya a la enfermedad misma, pues, ¿no? Y esa dicotomía también se ve según los tipos de diabetes. Aquí, por lo menos en esta gráfica, lo que ilustra es como que en la medida que tenemos más tiempo de enfermedad, tanto en tipo 1 como en tipo 2, igual la prevalencia de nefropatía va aumentando en la medida que aumenta el tipo de enfermedad. Sin embargo, si hablamos específicamente de cada tipo de diabetes, tipo 1, tipo 2, y lo comparamos a como se ve a cada 100 quinquenios, se ve pues que el grupo de diabetes tipo 1 más bien hay una tendencia a disminuir, tan igual como ocurre con la mortalidad, ¿no? Desde que se usó la insulina. Aquí también precisamente parece que la prevalencia de nefropatía diabética también disminuye a raíz justamente de la insulina y su aplicación en tipo 1. Se ve que aquí en las líneas que se ven por cada periodo, digamos, de años, una reducción progresiva, ¿no? Y casi va de la mano con estos datos históricos que están acá a la derecha, descubrimiento de la insulina en el 2022, digamos que su uso clínico, el 36, que ya aparece la primera insulina basal, que es la NPH, la propamina, y vemos que inclusive antes de la producción de insulina por ADN recombinante, que fue en los 80 casi, ya se notaba una reducción importante de la nefropatía en pacientes con diabetes tipo 1, ¿no? Después ya, bueno, aparecen los dispositivos como la bomba de insulina, ¿no? Y incluso vean que la evidencia de nefroprotección con inhibidores de la enzima convertida en angiotensina es ya casi en el 93. O sea, mucho después ya de haber visto una caída importante de la presencia de nefropatía diabética en tipo 1 por lo menos, ¿no? O sea, se ve que hay un beneficio igual que puede estar relacionado al uso de insulina, ¿no? Pero la paradoja empieza aquí con los datos en tipo 2. Aquí ocurre más bien lo contrario, ¿no? Se ve una disminución en la presencia de nefropatía diabética en tipo 1, pero más bien ocurre un aumento en el tipo 2. Y son las mismas periodos digamos, de evaluación, eh, digamos, midiendo la presencia de nefropatía y se ve pues que a pesar de todos los, eh, digamos, agentes que han sido descubiertos y utilizados, digamos, para la diabetes tipo 2,
incluyendo la insulina, vemos que a pesar de eso, la prevalencia, digamos, de nefropatía en tipo 2 por lo menos, se ve que está en aumento, ¿no? O sea que hay otro factor que no es dependiente de la glicemia, que contribuye a este mayor riesgo de nefropatía en diabetes tipo 2, ¿no? Y si buscamos factores que puedan determinar esto, este mayor riesgo, hay información como esta que vemos aquí, donde vemos que tanto el control glicémico como la hipertensión están en relación directa con eventos renales, ¿no? Como dice ahí el título, ¿no? Vemos ahí que en función de la hemoglobina glicosilada, en función de la presión sistólica y diastólica, igual la prevalencia de diabetes es mayor, digamos, en la medida que estos parámetros están en mal control, pues, ¿no? ¿Sí? Y eso tiene también un correlato con lo que es mortalidad, pues, ¿no? O de hecho, que la mortalidad global y, digamos, está aumentada en pacientes con nefropatía diabética, en general en diabetes, ¿no? Y aquí se ve pues que un parámetro de función renal, como es la estimación de la tasa de filtrado glomerular aquí a la derecha, esta gráfica a la derecha, como la presencia de albuminuria, medido por la índice albumina creatinina. En ambos casos, en la medida que aumenta la albuminuria, aquí en el gráfico a la izquierda, y vemos que disminuye el filtrado glomerular estimado, vemos que la mortalidad va a aumentar, ¿no? Por lo tanto, estos dos marcadores son clínicamente relevantes y siempre lo estimamos y calculamos en nuestros pacientes con diabetes, pues, ¿no? La albuminuria y la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Incluso esta gráfica demuestra cómo, más bien asociando estos dos eh, factores, que es por un lado la albuminuria y por otro lado la tasa de filtrado glomerular, vemos que el mayor pico, digamos, de enfermedad cardiovascular y mortalidad en este caso, se ve en ese grupo que está en rojo, pues, ¿no? Los que tienen una menor tasa de filtrado glomerular y una mayor albuminuria son los que tienen el mayor riesgo de, eh, digamos, mortalidad cardiovascular y general, digamos, ajustada, inclusive por la edad, ¿no? Y por el sexo, inclusive. En ambos grupos se ve que a menor tasa de filtrado glomerular y a mayor albuminuria, ambos juntos, contribuye con un mayor riesgo todavía de mortalidad cardiovascular, ¿eh? Entonces ya tenemos, por un lado, que la incidencia de nefropatía aumenta, sobre todo en los tipo 2, y que en la medida que se va alterando la función renal y se expresa la albuminuria, hay un mayor riesgo de mortalidad general y cardiovascular, ¿no? Ahora, ¿qué explica estos, digamos, condiciones? Bueno, existen estudios genéticos, donde se han hecho pues, estudios estos de genoma ampliado, que son básicamente, eh, se compila una muestra de ADN, una población, digamos, que tiene enfermedad y no tiene enfermedad, en este caso diabetes con y sin problema renal, ¿no? Se somete a enzimas de restricción, como ustedes ya saben, y se ve pues la frecuencia, digamos, de algunos alelos que se presentan con más frecuencia, digamos, en ese grupo, digamos, de riesgo, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos, pues, que tienen que ver con, justamente, genes de la enzima convertida de angiotensina, transporte de glucosa 1 y otros, inclusive, factor necrosis alfa, que es inflamatorio, la adiponectina, que es un factor más bien antiinflamatorio protector, el factor de crecimiento transformante beta 1, que tiene que ver mucho con la parte del metabolismo del colágeno, el enzima sintetasa de óxido nítrico y un gen que tiene que ver con el metabolo de colesterol. Vean que son varios genes que en sí, digamos, con ciertos polimorfismos que se han determinado, dan una mayor susceptibilidad, como dice acá, para enfermedad renal diabética, ¿no? Digamos que por eso que se ve que en la evolución, digamos, de estudios de observación, de prospectivos, se ve pues que casi un 30% en general, grosso modo,
presentan este riesgo de diabetes, ¿no? Independientemente de que estén bien controlados o no, ¿no? Igual siempre existe un riesgo, digamos, agregado y posiblemente estos tipos de condiciones genéticas podría dar una explicación al respecto, ¿no? Si vamos ya viendo otros factores, este es un estudio tomado también de la serie del Framingham, que tiene varias líneas de estudios realmente, ¿no? Ya vimos, comenzamos uno con respecto a lo que es el peso, la ganancia de peso y cómo si, problema metabólico y riesgo de cáncer. Acá, en este caso, lo que se trata de ver en este estudio es el riesgo o el tiempo a falla renal, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se ve pues, ¿no? que la medida que hay, eh, digamos, mayor, digamos, prevalencia de diabetes, ese riesgo va aumentando, ¿no? Pero vean que como que es un estudio de casi 30 años de observación. O sea, en esos 30 años, digamos, en la medida que eh, el paciente ya presenta el problema renal, ya casi hasta unos 30 años atrás, ya el paciente ya se puede definir que tenía diabetes. Entonces tenemos esa ventana de 30 años por lo menos, en el cual ya vemos que eh, tenemos que intervenir, digamos, para que estos pacientes en riesgo no lleguen a ese evento renal pues, final, pues, ¿no? Incluso lo que se ve aquí es también que con respecto al HDL, de igual manera, hay una disminución progresiva en la medida que avanza la observación, digamos, de este grupo de estudio, a medida que va bajando el HDL en un momento, ya 10 años antes inclusive, si ustedes ya ven un paciente que está con HDL normal y que comienza a bajar, ya hay que ir pensando que de aquí a unos 10 años por lo menos, ese paciente tiene mayor riesgo de enfermedad renal, ¿no? Si hablamos de triglicéridos también, vean que a la medida que va aumentando los triglicéridos, también al final, y casi significativo, miren, a 30 años antes inclusive, había mayor riesgo de enfermedad renal en este grupo de seguimiento, ¿no? Si hablamos de presión sistólica, casi igual, inclusive se ve que ya a partir de los 20 años que aumenta y a los 10 ya es un momento importante. Y aquí comentar que si bien digamos que cuando uno diagnostica diabetes, una proporción digamos de 20% tendrá pues hipertensión al diagnóstico. El problema es cuando ya el paciente, digamos, estando con diabetes en el tiempo, desarrolla hipertensión después o empeora su hipertensión después. Entonces, es importante esto porque ya según el estadio renal, bueno, lógicamente que la hipertensión va a ser un dato clínico característico de los pacientes que ya están ya, digamos, eh, eh, un estadio renal más avanzado, ¿no? Igual, se ve acá que tenemos 30, 20 años de ventana que tenemos que controlar este factor si queremos realmente eh, disminuir ese riesgo, digamos, de progresión de enfermedad renal. Bueno, con la diastólica, de igual manera, ¿no? Se ve que hay bueno, en este caso hay una disminución, ¿no? En la medida digamos, disminuye la presión diastólica, habría pues un mayor riesgo, pero acá posiblemente le explica más la hipoperfusión que podría tener, o sea, la presión media puede bajar, pues baja, entonces eso también hace que la perfusión renal sea menor y eso sí es un problema, ¿no? Pacientes digamos, sobre todo esos pacientes que tienen más edad, ¿no? Donde hay que manejar la hipertensión, si es que no equilibramos la presión media, lógicamente que es muy baja, sí, sí tiene un mayor riesgo de enfermedad renal porque vamos a hipoperfundir esa riñón. Entonces, en la medida que avanza la edad y la diabetes, eh, digamos, la meta de presión, si bien hay que mantenerlos en los parámetros que ya ustedes conocen, tampoco es tan intensivo que sea muy debajo de la media, ¿no? Hablamos de 95 para abajo, porque ya sería más bien contraproducente. Igual la proporción de hipertensión va aumentando en la medida que nos acercamos al problema renal ya terminal, ¿no? Y otro dato que es importante, ¿no? Vemos que el índice de masa corporal, digamos, hay una mayor prevalencia de obesidad en pacientes renales, ¿no?
que puede ser uno de los factores que determina justamente el problema también de los tipos 2 pues, ¿no? La insulina, ustedes saben que es anabólica, suben de peso, ¿no? Y a pesar que estamos controlando la glucosa, bueno, se agregan ya otros factores relacionados a la obesidad que pueden también condicionar eh, la falla renal, ¿no? Esto también es lo mismo, ¿no? Entonces hablamos ya de obesidad ya de más de 30 IMC. Y esta aquí ya es un común consolidado de agregación de factores de riesgo, donde vemos que a la medida que se van agregando más factores, bueno, va a haber más riesgo de enfermedad renal, pues, ¿no? Entonces, hay revisiones que justamente nos hablan de esa relación entre la obesidad y con respecto a la enfermedad renal crónica, pues, ¿no? Habrá pues obesos que son diabéticos, que le llamamos diabesidad, donde aquí la obesidad y más la glucotoxicidad conducen a, digamos, la enfermedad renal crónica, ¿no? En cambio, hay obesos que no son, digamos, no tienen hiperglicemia. En todo caso, ahí hay otros mecanismos asociados, como es la hipertensión, la dislipidemia, el estado inflamatorio crónico, digamos, del obeso, que también conlleva a lo mismo, ¿no? Entonces, eh, igual la obesidad es un factor que también condiciona o inclusive puede potenciar el efecto nocivo de la diabetes también en esos pacientes, sobre todo en tipo 2. ¿Eh? Entonces vemos que hay varios factores, como se ve en la gráfica. Hemos hablado de síndrome metabólico, de obesidad, ¿no? La dislipidemia, el control metabólico, la actividad, digamos, de la eje renina-angiotensina aldosterona y factores genéticos, factores ambientales como es el tabaco, ¿no? Eh, digamos, y los otros ya factores son netamente asociados a los cambios que se ven ya en el mismo glomérulo, ¿no? Y es lo que quiero mostrarles acá. Lo que están viendo es una ilustración de un glomérulo, digamos. Lo que aquí resalta es uno, P es el podocito, que tiene extensiones y va a formar acá pues lo que es la cápsula de Bowman, ¿no? Con esos procesos ahí digamos, de los podocitos, ¿no? Que al final constituye una barrera, como se ve aquí en la derecha, magnificado, un andamiaje proteico bien estructurado, ya bastante bien caracterizado, ¿no? Y lo que ocurre aquí es que el podocito junto con la célula mesangial que está aquí abajo, generan una especie de compartimento, un sistema cerrado que genera una serie de cohesión, digamos, de forma que la célula mesangial eh, tracciona en cierta forma mecánicamente el endotelio, permitiendo un soporte para el filtrado, ¿no? De forma que, como se ve esa flecha roja, como que hacia ese sentido tiene que ir pues la orina, y en el sentido contrario hay una fuerza pues compensadora, que es la atracción que ejerce la célula mesangial con respecto al endotelio y la célula el podocito. Entonces, ese tipo de soporte mecánico lo va a determinar este tipo de andamiaje proteico que se ve aquí magnificado. Pues como ustedes saben, si ante un estado de entorno hiperglicémico, la proteína, digamos, se glicosila, ¿no? Pierde conformación y por lo tanto su función, ¿no? Eh, se va a alterar, lógicamente, y eso va a hacer, por un lado, que esta célula mesangial pierda adhesividad, esa tracción que se ejerce mecánica para que favorezca el filtrado se pierde. Y en esta gráfica se ilustra cómo es que justamente esta célula mesangial se encuentra en un estado quiescente, pasivo, bueno, pasivo entre comillas, ¿no? Pero dando soporte estructural y metabólico, digamos, al glomérulo.
y que empieza pues en un entorno, digamos, de hiperglicemia a perder esa adhesión, digamos. ¿Ya? Y eso lo que causa es que lo va a activar, lo va a activar esta célula, de tal forma que empieza a sintetizar más colágeno, de tipo 1 como dice acá. Y eso genera que haya cambios en la matriz mesangial, pues, que explica uno de los cambios estructurales que ocurre justamente en la nefropatía diabética, ¿no? Por otro lado, activado también este célula mesangial, no solamente produce colágeno, sino que prolifera. Hay una expansión mesangial, ¿sí? Entonces, eso genera también que haya esos cambios que se ven en el glomérulo. Y por otro lado, también se expresa más este factor transformante beta, que lo que va a inducir es más colágeno del tipo 4. Y con todo ello ya ocurre lo que se llama la hipertrofia del mesangio, pues, ¿no? ¿Sí? Es una de las bases, digamos, de lo que se ve, digamos, en la microscopía cuando vemos nefropatía, ¿no? Entonces, todos estos cambios que hay, desde el punto de vista ya, digamos, celular, a nivel mesangio, eh, digamos, ya se ha caracterizado como se ve en esta tabla, ¿no? Que son las lesiones, digamos, que se describen en, digamos, patología, ¿no? Nefropatía diabética, ¿no? Ahí ven ustedes cuatro clases, el uno que básicamente lo que va a ver es simplemente un engrosamiento de la membrana del glomérulo, o sea, nos referimos a justamente esta parte gris, la membrana basal glomerular, es la que se gruesa, donde acá ustedes ven que tiene colágeno 4, laminina, o sea, una serie de proteínas que van a estar pues, produciéndose en mayor cantidad por esta activación que hemos mencionado, de forma que inicialmente va a haber un engrosamiento de la membrana basal glomerular, ¿no? Que ya se mide se ve en nanómetros, pues, ¿no? A partir de ahí ya empieza a activarse la célula mesangial, diferentes grados, desde leve hasta severo, como se menciona acá, y es lo que se describe, digamos, este, en esta tabla, ¿no? A partir de ahí hay una suerte de generación ya digamos, del glomérulo y se forman unos nódulos llamados de Kimmel-Wilson, que fueron los primeros que descubrieron este tipo de lesiones, que se considera ya clasificación 3, ¿no? Y en el 4 ya va a haber más bien esclerosis, o sea, una glomerulosclerosis donde justamente ese glomérulo pierde función y más bien empieza la hipertensión. Bueno, pierde la capacidad de filtrar y por lo tanto empieza a haber hipertensión. Entonces, ese es más o menos los cambios histológicos que se ven pues, en la nefropatía diabética y aquí simplemente lo mismo, pero en ilustración nada más. En el A tenemos acá este glomérulo normal, ¿no? Que fue la de Bowman, glomérulo. Y en la B tenemos indicado ahí en esa flechita el engrosamiento de la membrana basal. Aquí en el C será expansión mesangial. Aquí la de ella son los nódulos de Kimmel y Wilson, que está acá en esa coloración, ¿no? Y después ya viene una degeneración, digamos, del glomérulo y alinización ya terminal digamos que ya es un riñón que no es funcional, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que se observa digamos, en la microscopía, ¿no? Eh, Ahora, no solamente hay cambios en el glomérulo, también sabemos que es un problema no solamente de glomerulopatía diabética, sino también hay un problema tubular intersticial. Se ve casi lo mismo, hay engrosamiento de la membrana, digamos, del tubular, hay remodelación, digamos, de los vasos, hay hialinizaciones. Todo ello también genera un problema ya glomérulo tubular, realmente, ¿no? Pues eso que se llama ya una enfermedad una renal diabética porque el término nefropatía más orientaba a pensar en albuminuria, pero hay pacientes que no tienen albuminuria y hacen falla renal final, ¿no? Entonces, pues estos cambios que se ven también a nivel tubular, ¿no? Entonces, se compromete tanto glomérulo como la parte tubular en la enfermedad renal diabética, ¿ya? Entonces, a esos cambios histológicos que se ven ahí, por activación del mesangio, acumula colágeno y todos los cambios que se han mencionado, eh, paralelamente va a haber cambios hemodinámicos que ya lo hemos explicado, cómo es que estos transportadores de sodio glucosa
en el túbulo control proximal, va a captar más sodio y glucosa justamente por una mayor filtrado de la glucosa y que cuando ya llega digamos, a las ascendentes de Henle, en la mácula densa se interpreta como que hay poco sodio y eso genera, pues, interpreta el glomérulo como que falta volumen, por lo tanto, para aumentar la presión intraglomerular tiene que hacer una vasoconstricción del eferente y eso más bien contribuye justamente a la mayor presión intraglomerular que ocurre en la paciente con diabetes, como se ve aquí en la derecha, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, y esto ya genera un cambio hemodinámico importante que también daña el mesangio, los pocitos y genera todo lo que hemos mencionado ya, ¿no? Entonces aquí un poquito ya más con algunos detalles, vemos aquí la regla aferente que está llegando, digamos, aquí, ¿no? Y, y la eferente, ¿no? Entonces acá dice como que cuando la mácula densa, que está aquí en celestito, detecta pues, que hay poco sodio acá en el luminal, simplemente va a activar el eje de la angiotensina, ¿no? El cual causa una, digamos, una vasoconstricción de la eferente, ¿no? Paradójica, porque pensando pues que falta volumen en ese glomérulo, ¿no? ¿Sí? Y la manera de intervenir aquí farmacológicamente es justamente bloqueando la acción de la angiotensina 2, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un antagonista de los receptores de angiotensina 2. Ese es, digamos, el fundamento del uso de estos agentes para nefroprotección, ¿no? Justamente para favorecer la dilatación de la arteria deferente en ese contexto, digamos, de la diabetes, ¿no? Por otro lado, los inhibidores SGLT2, al evitar la fusión de sodio y glucosa, lógicamente que llega acá al túbulo, cerca de la mácula densa, llega la información de que hay mucho sodio, por lo tanto hay mucho volumen, y eso también predispone a que, digamos, eh, evite que esta arteria también ocurra vasoconstricción, ¿no? O también dilata la otra. Entonces, por lo tanto, eso hace que la presión intraglomerular disminuya, ¿no? O, perdón, causa vasoconstricción de la aferente y una vasodilatación de la eferente. Y eso causa que mejore la presión intraglomerular, ¿no? Ya. ¿Se entendió esa parte? ¿Una pregunta? ¿Está clara esa parte? Ya, avanzo. Ya, ahora el otro aspecto es, eh, así como se activa el eje de renina, angiotensina, lógicamente que también aumenta la secreción de aldosterona. Entonces va a haber, digamos, una suerte de, como dice acá, sobreactivación del efecto del mineralocorticoide. ¿Ya? O sea, lo que va a ocurrir acá es que la aldosterona, con todos los efectos que ustedes ya conocen, ¿no? Con respecto al al control del potasio, ¿no? Con respecto al sodio, ¿no? Y al control digamos, de la presión, ¿no? Intravascular. También tiene un efecto a nivel de transcripción que genera mayor inflamación y fibrosis. Entonces, este tipo, digamos, de efecto contribuye también a la nefropatía diabética, ¿no? Entonces, este tipo de mecanismo justifica el uso de antagonistas del receptor de mineralocorticoides, como son la espironolactona, la eplerenona y la finerenona, que es una de las últimas que tenemos disponible en el mercado, ¿no? Todas ellas lo que tratan de hacer justamente es bloquear el efecto, digamos, profibrótico y proinflamatorio que tendría la aldosterona y que contribuye con la nefropatía diabética, ¿ya? Entonces, en base a este mecanismo es que se justificaría el uso de antagonistas del receptor de mineralocorticoides como ya se establece en las últimas guías, ¿no? Entonces, vemos que en nefropatía diabética hay varios factores involucrados en su
en su aparición, ¿no? Una parte, la alteración hemodinámica, ¿no? Eh, por otro lado, metabólica, que corresponde a la glucotoxicidad, que es común para todas las complicaciones, ¿no? Se activan las cuatro vías clásicas de la hiperglicemia, ¿no? ¿Sí? Del poliol, del ROS, del H, ¿no? La proteína C, todo eso se activa y genera pues la glucotoxicidad y también la inflamación, ¿no? O sea, el estado proinflamatorio que genera la diabetes, ¿no? Todo ello contribuye pues la patogénesis de la enfermedad renal diabética. Y aquí lo mismo, pero en una secuencia nada más, como la hiperglicemia, la dislipidemia y la hipertensión, todas ellas al final generan estos cambios, cuatro cambios, digamos, mecanismos hemodinámicos, metabólicos, inflamatorios y fibróticos, que al final va a generar pues daño a nivel del glomérulo, del mesangio y del túbulo intersticial, ¿no? Generando ahí el problema de enfermedad renal diabética, ¿no? En este slide es como ya un panorámico, simplemente se ve los sitios de acción de la parte farmacológica de aquellos agentes que ya han sido más o menos, tienen un beneficio en nefropatía diabética. Hablamos de los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina, los bloqueadores de la angiotensina 2, inhibidores de SGLT2 y los antagonistas de receptores mineralocorticoides, ¿no? Todos ellos eh, van a actuar justamente para, de cierta forma, restablecer la presión intraglomerular, que se ve incrementada en pacientes con diabetes, sobre todo en la parte inicial, y por otro lado también disminuir el mecanismo de fibrosis e inflamación que ocurre, digamos, por la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Entonces, son, digamos, las intervenciones farmacológicas que tenemos disponible actualmente para el control de la nefropatía diabética, ¿no? Entonces, eh, en esta gráfica vemos más o menos cómo es la historia natural de la enfermedad, pues, ¿no? ¿Sí? En la medida que va la hiperglicemia, se pone la hiperglicemia, aquí arriba tenemos esas fotitos ahí que hemos visto ya, los cambios en la microscopía, cómo es que se van alterando y ocurren todos estos cambios que ya hemos descrito de espacio mesangial, glomerulosclerosis y en el tubular también, y todo ello genera pues que se permeabilice la barrera podocitaria y aparece la albuminuria, hasta la macroalbuminuria, y una disminución progresiva del filtrado glomerular, ¿no? Y ello se agrega en pacientes que no eran hipertensos, se agrega la hipertensión, y todo ello va a conllevar un mayor riesgo de qué? De enfermedad cardiovascular, mortalidad y complicaciones por renales, ¿no? Entonces, cuando estamos ante un paciente con diabetes, tenemos que, para, digamos, evaluar esa parte de cómo está su estado renal, bueno, es importante solicitar siempre lo que es la albuminuria, ¿no? Que antiguamente lo hacíamos con orina de 24 horas, ¿ya? Pero actualmente ya con una orina simple se puede calcular ya, digamos, la albuminuria, la creatinina en una orina simple y se calcula el índice albumina-creatinina, que digamos que inclusive hay fórmulas que uno rápidamente por online puede ejecutarlo o simplemente el laboratorio ya te lo da como tal, o sea que es miligramos de albúmina por gramo de creatinina. Y entonces simplemente a veces en el seguro, por ejemplo, es separado, pedimos albuminuria en orina simple y creatinina en orina simple. Simplemente lo que hacemos es dividirlo nada más, la albuminuria entre eh, la creatinina, pero en gramos, no en miligramos, tengo que dividirlo entre 1000, ¿no? ¿Eh? Y ahí sale, digamos, este dato, ¿no? ¿Sí? De que microalbuminuria entre 30 a 299, ¿no? ¿Eh? Entonces, vean que estos cambios en la albuminuria van de la mano con algunos aspectos clínicos, ¿no? Por un lado, se ve que la presión empieza ya a incrementarse, sobre todo por las noches, empieza a haber ya dislipidemia, como hemos visto en algunas gráficas, ¿no? Se agregan los componentes del síndrome metabólico, como también ya lo hemos visto, y también hay evidencia de difusión endotelial, por lo tanto, va a haber hipertensión en algún momento. Y va coexistiendo ya otras complicaciones como la retinopatía, el pie diabético, enfermedades cardiovasculares con un incremento de la mortalidad, pues, ¿no? ¿Sí?
pero ahí en ese estadio todavía el filtrado glomerular está estable, como dice acá. Más bien ya cuando pasa el estadio de macroalbuminuria, sí ya la hipertensión casi en todos hay hipertensión, hay más dislipidemia, ya hay inclusive eventos cardiovasculares asintomáticos, pero ya hay una progresión de la enfermedad renal, ¿no? Va decayendo cada vez más ese filtrado glomerular, ¿no? Y en estadios de macroalbuminuria ya prácticamente lo que se espera es eso, ¿no? Que avance eh, la falla renal, ¿ya? Cuando ustedes piden ya albuminuria, hay que considerar que hay factores que pueden incrementarla. Por ejemplo, el ejercicio previo a la recolección de la muestra, si ha habido fiebre los días previos, o infección por vía urinaria, si está mal controlado el paciente desde el punto de vista de la glucosa, si hay hipertensión o si hay un problema de insuficiencia cardíaca progresiva. Entonces, cuando uno pide albuminuria, de preferencia hay que pedirlo con un buen control de glucosa, con una presión controlada, ¿no? Sin fiebre, con el día previo reposo, digamos, para evitar este tipo de sesgos, ¿no? Y hay que considerar siempre cuando se toma, digamos, la albuminuria. Si sale elevado, se vuelve a repetir en 4 o 6 semanas en esas mismas condiciones para confirmar o no si es que realmente hay albuminuria persistente, ¿no? Em, este slide es para ver cómo es que las guías recomiendan digamos, el screening de enfermedad renal diabética, ¿no? Ahí tenemos la del ADA, la del CADIO, que es la de nefrología, ¿ya? Y entonces, ¿y de cuándo hacer el screening de enfermedad renal diabética? En tipo 1 a partir de los 5 años de enfermedad. En tipo 2 es prácticamente al comienzo y después ya hay que hacerlo anualmente, ¿no? Casi lo mismo mencionan en las otras guías, todas están alineadas ya en cuanto a cuándo hacer el screening, ¿ya? ¿Qué screening hacer? Lo que hemos mencionado, la tasa de filtrado glomerular estimada según la creatinina sérica, y pues empleamos algunas fórmulas o modelos como el CKD-EPI, que es el que está ahora más validado, ¿no? Y la albuminuria, índice de albuminuria creatinina, ¿no? En orina simple. Las dos son las que se piden para evaluar el estado renal, ¿no? Y el diagnóstico se determina si el filtrado glomerular es menor de 60, ¿ya? Por lo menos 3 meses, ¿ya? Y o el ratio albúmina-creatinina está más de 30, en 2 o 3 muestras, dice acá, ¿no? De los 3 a 6 meses más o menos, ¿no? Cuando está establecido, ¿no? Casi todos tienen el mismo corte, digamos, de criterio. Todos están alineados al mismo criterio, digamos, ¿no? Entonces, eh, si tenemos ya estadios de albuminuria, que es micro y macroalbuminuria, también tenemos estadios de función renal, y esta es la que ya, la actual, digamos, la que usamos. Son 5 estadios de filtrado glomerular, ¿no? Que dan los valores, más de 90 normal, 689 estadio 2, 3A 45 a 59, ¿no? Ya un estadio G4 es menos de 30, donde ya debemos ya referir al paciente al nefrólogo, porque es inminente que en cualquier momento el paciente va a entrar a debut de diálisis, y no es la costumbre, pero realmente es un tiempo donde ya debemos pensar en hacer una fístula al paciente. A veces los pacientes llegan a emergencia ya con debut en diálisis y lamentablemente tenemos que usar catéteres porque no tienen la fístula. Y es un problema porque eso ya daña las venas, daña, digamos, los vasos del cuello o los accesos venosos y genera más adelante problemas de acceso. Entonces, realmente cuando uno ya habla de estadios 4 para adelante, hay que ya ir informando al paciente que esa posibilidad de enfermedad renal, digamos, en los próximos 2 o 3 años de repente, y que ya ir conversando con ellos en cuanto a la creación de fístula para que vaya madurando y cuando lo use ya lo tenga ahí permeable, pues, ¿no? O funcional. Y vemos acá que hay ya, por otro lado, categorías, digamos, de albuminuria, ¿no? Microalbuminuria, que se considera A1, menos de 30, 3 que es normal, A2 que ya es microalbuminuria y A3 es ya
macroalbuminuria, ¿no? Y em, aquí lo importante es que en cada área, digamos, que cae la clasificación, bueno, va a haber una intervención, digamos, más intensiva o ya hay que tomar en cuenta una referencia, pues, al nefrólogo, ¿no? Esta gráfica, por ejemplo, muestra cómo es que la trayectoria, digamos, de la enfermedad renal es diferente según los pacientes, ¿no? Algunos harán la trayectoria clásica, ¿no? Que se ve aquí en esta flecha de arriba, donde el paciente pasa de un estadio renal o una filtrado glomerular normal, se mantiene casi normal, pero ya pasa a la albuminuria, micro y macro, y después ya termina en falla renal. Esa es la nefropatía diabética clásica, la que conocemos todos, ¿no? Pero, como le decía, hay pacientes con diabetes que no haciendo albuminuria hacen una falla de filtrado glomerular rápida y terminan o progresiva y terminan también en falla renal. Esos son los pacientes que no hacen albuminuria. Que tenemos que, eh, por eso que siempre hacer ambas cosas, ¿no? Tanto medir albuminuria como tasa de filtrado glomerular. Perdón. Y tenemos aquellos que rápidamente declinan, que son los menos menos, pero posiblemente cuando hay una deterioro rápido de la función renal, que no es la típica, digamos, progresiva del paciente con diabetes, posiblemente este grupo hay que pensar en otras causas de falla renal, ¿no? ¿Sí? Bien, así hemos visto lo que era ya epidemiología, fitopatología, evolución de la enfermedad renal, sus factores de riesgo, ¿no? Y con respecto al manejo, eso es más o menos lo que, digamos, tenemos a la mano para intervención, pues, ¿no? Uno, control metabólico de la glucosa. Dos, el control de la presión. Tres, el uso de inhibidores de la IECA o ARA2, ¿no? El dejar de fumar es importante, la pérdida de peso, sobre todo en tipo 2, es importante, ¿no? Ya el manejo del patrón de alimentación va a cambiar según el estadio renal, ¿no? Y el tratamiento farmacológico, que actualmente hay nuevos armamentos, ¿no? Inhibidores de SGLT2, estos antagonistas de mineralocorticoides y agonistas de la GLP-1, todos han demostrado beneficio renal, ¿no? Entonces, lo que se ve acá justamente es la evidencia en cuanto al control metabólico, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en diabetes tipo 1, ¿no? Este es el estudio de SST que ya les he mencionado, donde vemos que si usamos comparamos el tratamiento intensivo con el convencional, definitivamente hay una reducción importante del riesgo de que a nivel renal, microalbuminuria, casi un 40%, eh, eh, con respecto, digamos, al convencional, ¿no? eh, y de macroalbuminuria también de una forma importante, ¿no? ¿Sí? Con respecto, digamos, a la intervención de control glicémico en tipo 1, es claro que hay una, digamos, estabilización del riesgo de progresión a albuminuria, a macroalbuminuria, digamos, ¿no? En el tipo 2 también, digamos, hay evidencia de ese tipo casi, ¿no? Pues menos impacto que en el tipo 1. Ahora, con respecto a la dieta, también se ve que una dieta, digamos, con más fibra, más vegetales, digamos, ¿no? Tiene un impacto importante, digamos, en la progresión, digamos, del deterioro del filtrado glomerular, ¿no? Entonces, digamos que una dieta más pegada a la vegetariana creo que es la que más le conviene a aquellos pacientes que ya tienen algún tipo de daño renal, ¿ya? El control metabólico, la dieta que tiene que ser más o menos indicada para renales, ¿no? Inclusive el porcentaje de proteínas cambia. Si yo quiero prevenir o retrasar la producción, la disminución del filtrado glomerular, tengo que dar una dieta un poquito más baja en proteínas, 0,6 más o menos gramos por kilo, que le llamamos la dieta R1.
Eh, ¿Para qué? Porque la idea es que si yo hago una restricción de proteínas, sobre todo basado en carnes blancas, o sea, menos colesterol, eh, lo que quiero hacer es más bien retrasar el evento de una prueba de diálisis. Pero a veces depende mucho del objetivo, de las estrategias, o a veces también de la conveniencia, porque por ejemplo los nefrólogos a veces ya dicen mejor decapitamos ese riñón y bueno, van a diálisis, ¿no? Pues ellos manejan diálisis. Entonces, vemos que a veces puede haber controversia en cuanto a qué tan estricto hay que ser con la dieta, mejor dicho, ¿no? Una dieta normal es entre 0,8 a 1 gramos por kilo día. Una dieta restrictiva es 0,6 más o menos a 0,8 por kilo día. Ya cuando están en diálisis la dieta cambia. Tienes una dieta más hiperproteica, ya más de 1,5 gramos por kilo día, porque ya están en diálisis. Entonces va a cambiar mucho la composición de la proteína según en qué estadio esté el paciente, ¿no? En esta gráfica es un ejemplo del impacto que tiene el bloqueo RAS, ¿no? Que es del sistema renina-angiotensina, ¿no? ¿Sí? Tenemos tanto un estudio este es con yecas y el otro es con arados. En ambos se muestra el mismo beneficio, digamos, en cuanto al beneficio renal, pues, ¿no? ¿Sí? Con estatinas también hay cierta evidencia. Este es un estudio en animales, pero es bastante ilustrativo. Ven ustedes acá esta microfotografía en un glomérulo normal de ratón, ¿no? Que una vez sometido a eh, convirtiéndolo en diabético, digamos, vemos que hay una expansión de glomérulo, un crecimiento, una hipertrofia mesangial. Y vemos que este tipo de modelo de ratón también son la misma condición, digamos, de hiperglicemia, pero tratándolo con estatinas, hay cierto factor protector, ¿no? O sea, de hecho que por eso que desde el punto de vista ponemos de modelos animales, el control de la dislipidemia también es importante para evitar la progresión de falla renal, ¿no? Tenemos ya varios pilares, ¿no? Por un lado, el control metabólico, el manejo de la dieta, ¿sí? El manejo de la hipertensión con estos agentes de IECAS o ARA2 y el manejo de los lípidos, ¿eh? Este es un estudio, por ejemplo, realizado con fenofibrato, que es un agente que controla los triglicéridos, ¿no? Este es un estudio secundario, un resultado secundario de este estudio, donde lo que se ve aquí es que en pacientes con diabetes tipo 2, en este caso, el usar fenofibrato, digamos, tiende, digamos, a em, eh, más o menos estabilizar, digamos, la progresión, digamos, de falla renal, ¿no? Por eso que actualmente, si bien no es un tratamiento de primera línea, digamos que si yo tengo un paciente renal, ¿no? Le compro la parte metabólica, la glucosa, la presión con un IECA, un ARA2, está con dieta y tiene dislipidemia, de hecho que yo voy a priorizar estatinas si es que el colesterol LDL está elevado, porque tienen alto riesgo cardiovascular, ¿no? Pero si se agrega una dislipidemia mixta, donde hay colesterol elevado, triglicéridos elevados, una alternativa sería darle fenofibrato en todo caso, digamos, como un agente para controlar ese factor. Ahora, también considerando que cuando se eleva triglicéridos casi siempre es por un problema de la dieta, ¿no? Se come mucho carbohidrato, mucha fruta, eleva triglicéridos, lo que primero que hay que decir al paciente es que haga una mejor dieta, ¿no? Ahora, si a pesar de eso, digamos, no logramos el objetivo de control de lípidos, lo bueno del fenofibrato es que se puede agregar una estatina con cierta seguridad, ¿no? Entonces, digamos que se podría también asociar, ¿no? Esta tabla, que es un poquito media complicada, pero lo que simplemente se los dejo ahí para que lo revisen. La idea es, en esta tabla demuestra cómo eh, el efecto de la terapia antihipertensiva, en general, diabéticos, no diabéticos, ¿no? Aquí solamente resaltar aquí en esta columna de la izquierda, lo que se ve es la presión arterial media. Se compara esa presión menos de 92 versus 100, 102 a 107. Y sí, lo que se observa es que con una presión media de menos de 92, vean que aumenta el riesgo más bien de disminución de la función renal.
Eso es lo que le decía que, digamos que el manejo de la hipertensión tiene que ser balanceado para que esa presión arterial media no baje de 90, si no sería contraproducente, lógicamente, y más bien ocurre hipoperfusión renal y mayor deterioro renal, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, la idea es mantener una presión media más o menos en 100 o más de 90 por lo menos, ¿no? Es lo que se ve aquí en este lado, ¿no? Y con respecto al lado más derecho, más bien con respecto a la presión diastólica, digamos, no hay un beneficio según esta tabla, pero en la presión sistólica sí es importante controlar, ¿no? Hay mayor beneficio. Esta tabla es un resumen de las intervenciones, digamos, en diabetes tipo 2 de estos estudios clásicos que ya habíamos comentado en lo que era enfermedad cardiovascular, ¿no? El estudio UKPDS, que es el emblemático, donde se demostró pues, que menos de 7% en tipo 2 previene complicaciones, entre ellas las renales, ¿eh? Y eso se ve aquí abajo con un índice de intervalo de confianza de 0,58, que es bastante bueno, ¿eh? Y en los otros estudios ya post-UKPS, que son con los nuevos agentes para la diabetes, el Advance, Accord y el BAT, en el Accord es donde recuerden que hubo más mortalidad cardiovascular con un tratamiento muy intensivo, pero ahí en esos estudios también se vio el beneficio, digamos, del control intensivo con respecto al beneficio renal, ¿eh? Y aquí a la derecha tenemos el DSCT y su extensión LDIC, que fue en tipo 1. Lógicamente que ahí también el control glicémico demostró pues un beneficio de riesgo renal, ¿no? Si bien estos de acá son estudios centrados en el control de la glicemia, también les había mencionado que el control multifactorial también previene complicaciones tanto macro como microvasculares, ¿se acuerdan? Y aquí está el esteno 2, simplemente para ilustrar cómo también, digamos, en el esteno 2 también, inclusive en su extensión de 20 años, se ve pues que aquellos pacientes sometidos al tratamiento intensivo, inclusive con el tiempo, también se ven protegidos en la parte de eventos renales, ¿eh? Entonces, con toda esta evidencia, de hecho que se han desarrollado una serie de, digamos, de ensayos clínicos, como se ve aquí, ¿ya? Básicamente dirigido al beneficio que tienen ahora estos nuevos agentes que son los agonistas GLP-1 y los inhibidores SGLT2, pues, ¿no? ¿Sí? Ambos han demostrado un beneficio a nivel de seguridad renal y protección renal, ¿no? Igual esta tabla que es para que lo tengan nada más, son los diferentes estudios en agonistas GLP-1 con sus diferentes parámetros que, que midieron para demostrar que tiene un beneficio a nivel renal, ¿eh? De igual manera, esta tabla es para lo mismo, es la compilación de los estudios, digamos, con inhibidores SGLT2 que también demuestran lo mismo, pues, ¿no? ¿Eh? Entonces, considerando estos tipos de agentes y sus beneficios, vamos a tener que plantearnos metas, digamos, en estos pacientes que ya tienen, digamos, problema renal o de repente todavía no lo tienen. Entonces, miren aquí en esta tabla cómo es que van a cambiar, digamos, los criterios de control glicémico según eh, la condición de cada paciente, ¿no? Con una meta de glicosilada de menos 6,5, que es bastante intensivo. ¿En quién lo voy a considerar? En aquellos pacientes con un estadio de filtrado pulmonar G1, o sea, normal, más de 90, que no tienen que no tienen aún complicaciones macrovasculares, no hay comorbilidades, ¿no? Tienen una expectativa de vida larga, lógicamente, o sea, son jóvenes, hay poco riesgo de hipoglicemia y digamos que en estos contextos, digamos, manejar metas de 6,5 o menos es bastante factible, digamos, ¿no? Pero si tengo ya un paciente con un estadio renal más avanzado, con enfermedad, comorbilidades macrovasculares, microvasculares, riesgo de hipolicemia, de hecho que en ese contexto mi meta de glicosidad va a ser pues menos, ¿no? 8%, ¿no? Como una cosa general estamos hablando.
Este slide simplemente es un poco de ver la parte de justificar por qué, qué mecanismos probables tienen estos agentes, inhibidores SGLT2 y agonía GLP-1 para proteger el riñón, pues, ¿no? Aparentemente ambos tienen un efecto sobre la inflamación y el estrés oxidativo. Vemos que eso es lo que, digamos, se, se piensa, digamos, del efecto, digamos, de estos tipos de agentes, ¿no? Y ahí vemos ahí los marcadores inflamatorios y el estrés oxidativo que han sido, digamos, evaluados en estudios, digamos, de ese tipo, ¿no? Bien, ahora este slide, lo que quiero aquí mostrar es básicamente para cada agente, digamos, antihiperglicemiante, qué aspectos considerar en cuanto a protección renal y a seguridad renal, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, la metformina, se sabe que es una biguanida y que las primeras biguanidas, como la fenformina o bunformina, tenían mucho riesgo de cirrosis láctica. Y ustedes van a leer los insertos de la metformina que mencionan ese riesgo siempre, pero es un riesgo que ya viene arrastrando de efecto de grupo. Por lo tanto, en pacientes con deterioro renal, digamos, hay más riesgo de cirrosis láctica y no se considera, pues, metformina cuando el filtrado glomerular está menos de 30, ¿ya? Y con precaución si es menos de 45, ¿no? Eh, Tenemos pacientes que están con 31, le digo 32, a veces ya rayando a 30, pero que vemos que a veces el dar metformina les beneficia, ¿no? Entonces, si el paciente es estable, digamos, y no hay riesgo de cirrosis láctica por otros motivos, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, ¿no? Eh, insuficiencia respiratoria, ¿no? Que genera hipoxia, ¿no? Digamos que y el paciente es estable, podemos seguir todavía con la metformina, ¿no? Pero ya con el menos de 30, lógicamente que es mejor retirarlo, ¿no? Y pensar en otro tipo de manejo, ¿no? Sulfonilureas, lo sabemos muy bien, ¿no? Se metaboliza o se excreta por vía renal, por lo tanto, si hay falla renal, estos medicamentos están prácticamente proscritos, ¿no? Van a haber pacientes que a veces, a pesar de eso, lo toman, pero una dosis muy bajita, ¿no? Pero ya un poquito fuera de lo que se recomienda, ¿no? Meglitinias no lo tenemos en el mercado, pero como tiene poca excreción renal, bueno, sería seguro para pacientes renales. Las glitazonas, tiazolinedionas, el problema es la retención del líquido, que sí es un problema cuando ya el primer filtrado es mayor y no se congestionan los pacientes, ahí no estaría indicado, ¿no? Inhibidores de la PP4 son seguros para pacientes renales, solamente que hay que a veces reducir la dosis, ¿no? Los agonistas GLP-1, ya que hay pocos datos, pero ya con menos de 15, ya no se podría dar, pero al final es una alternativa por lo menos hasta antes de 15. Se puede usar todavía, ¿no? Los inhibidores de la SGLT2, como su mecanismo de renal, lógicamente que este, con menos de 45 ya se considera que hay que ser cautos en esos casos, ¿no? Ahora, si la finalidad de usar estos agentes es por protección renal y ya está usando el paciente un inhibidor de SGLT2 y ven que a pesar de eso el filtrado está disminuyendo, hasta 25 de repente se puede todavía considerar mantenerlo, ¿no? ¿Ya? En el caso de insulinas, igual va a haber más riesgo de hipoglicemia, por lo tanto hay que tratar de siempre regular la dosis en ese contexto, ¿no? ¿Ya? Y lo usamos en pacientes renales, incluso terminales muy mal controlados, ¿no? Por X motivo, la dieta u otros motivos, bueno, de hecho que lo único que nos queda a la mano es usar insulina, ¿no? Pero la dosis hay que regularla. Esta gráfica es solamente para que vean cómo es que los diferentes tipos de agonistas GLP-1 pueden ser usados según la función renal. Por ejemplo, el liraglutida, que es lo que tenemos en el mercado, hasta 15 milímetros por minuto de función renal se puede usar, ¿no?
En cambio, el resto, digamos, de agentes como el Exenatide, que fue el primero que llegó y que ya no lo usamos porque ya está fuera del mercado, era un poquito mayor, digamos, el corte para uso. Y los últimos como el semaglutide y el dulaglutide también están casi a la par como el liraglutide, ¿no? Que también ya tenemos en el mercado, ¿no? Que se puede usar con funcional entre 15 a 30 más o menos, ¿no? Entonces, considerando ya todo esto que se ha mencionado, este es un consolidado de una infografía que ilustra más o menos cómo manejar el control glicémico de un paciente al que queremos dar una protección renal o tiene riesgo ya de enfermedad renal, ¿no? Siempre empezar con el cambio de estilo de vida, una nutrición adecuada, y hemos dicho que más fibra, menos grasas, el control del peso en tipo 2 es importante, y a ello agregar ya el tratamiento farmacológico, que sería metformina, si es que tiene función renal normal, si está ya menos de 45 se reduce la dosis, pero ya si es menos de 30 se discontinúa metformina. ¿Eh? ¿Sí? O falla renal, lógicamente que tampoco, ¿no? Y la otra sería combinado con inhibidor de SGLT2. Consideraron que también como la metformina, con menos de 30 ya no se debería usar, ¿eh? Y tampoco en falla renal. Entonces digamos que tenemos aquellos pacientes diabéticos con más de 30 de filtrado glomerular, perfecto, se usa, digamos, metformina con o sin inhibidor de SGLT2, ¿no? ¿Eh? Según como esté la meta de control. Como un medicamento de segunda línea, una unidad GLP-1. Sobre todo en tipo 2 estamos hablando, ¿sí? Se le agrega a esta terapia dual metformina y no SGLT2 cuando el control no es óptimo y queremos seguir favoreciendo desde el punto de vista renal, ¿sí? Y a partir de ahí, digamos, ya una cuestión de preferencia o costos, podríamos agregar otro tipo de agentes, ¿no? Que ya lo hemos mencionado, con sus pros y sus ventajas y desventajas, ¿no? Inhibidores de PP4, insulina, glitazona, sulfonilureas, inhibidores de alfa-glucosidasa como ya una alternativa de segundo nivel al GLP-1, ¿ya? Esa más o menos sería la tendencia actual de selección de medicamentos en el contexto de un paciente que quiere darle protección renal, ¿no? O ya tiene cierta falla renal, ¿ya? Este algoritmo es similar, sino que aquí parten de cómo está la albuminuria, pues, ¿no? A partir de ahí ya uno define, pues, ¿no? Paciente de tipo 2, sí, con albuminuria, el rango de microalbuminuria, sí, y filtrado con más de 25, consideran un inhibidor SGLT2, ¿no? O en todo caso una unidad GLP-1 según el caso, ¿no? Sobre todo cuando hay obesidad, si no es metabólico, va mejor una unidad GLP-1, ¿no? Si no hay microalbuminuria que vemos, se agregó de enfermedad cardiovascular, ¿no? Si es sí, nuevamente paso al brazo izquierdo, como ya mencioné, y si es no, vemos si hay riesgo de falla cardíaca. Si es sí, también puedo considerar un inhibidor de SGLT2 por su beneficio en esos pacientes, ¿no? ¿Eh? Y si no tiene microalbuminuria, ni riesgo cardiovascular, ni riesgo de falla cardíaca, simplemente vemos agregación de factores de riesgo, ¿no? Si es sí, simplemente hablamos de síndrome metabólico, bueno, sería mejor una agonista GLP-1 porque controla mejor el peso, ¿no? ¿Eh? Y si ya tenemos en rango de macroalbuminuria, ya es una enfermedad más avanzada renal, lógicamente que ahí también dependerá mucho del filtrado glomerular. Hasta mayor a 25 podemos usar todavía estos agentes, menor a 25 prácticamente ya no se pueden usar, ¿eh? Esta es una guía similar, pero en la española, vean que todas las líneas están alineadas, no hay mucha diferencia en esta de aquí, es lo mismo, ¿no? Y esta slide es un poquito más largo, son algunos comentarios, ¿ya? De hecho, que tenemos que seleccionar agentes que han demostrado protección cardiovascular y renal. Ya lo sabemos por eso, ¿cierto? Tanto inhibidor SGLT2 como inhibidor GLP-1.
El resto de agentes ya sabemos que no han demostrado esa eficacia, ¿no? El resto ya creo que lo hemos explicado yo con los slides, ¿no? Lo van a leer nada más. A ver, y este es un último agente farmacológico que está ya ahorita en el mercado también, que son los antagonistas de los mineralocorticoides, basados en esa sobreactivación del receptor de mineralocorticoides, es que eh, se han hecho, digamos, estudios con respecto a estos tipos de agentes y su beneficio, digamos, renal, pues, ¿no? Aquí tenemos básicamente las tres, la espironolactona, la eplerenona y la finerenona, ¿no? Eh, Algunas características de cada agente, ¿no? Eh, por ejemplo, la vía media de la espironolactona es de menos de 2 horas, hay que ir un poquito más, digamos que solamente sean en dosis única, no creo que hay mucha diferencia, ¿no? De repente, el efecto sobre la activación de los genes asociados a la aldosterona es más potente finerenona que espironolactona, ¿ya? Es, digamos, uno de los beneficios por el cual se está considerando esta molécula, digamos, en el manejo de la enfermedad renal diabética, ¿ya? Eh, pero si hablamos de efecto antihipertensivo, la espironolactona es mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido un paciente con hiperaldosteronismo por una hiperplasia bilateral macronodular, ¿no? El paciente tenía, pues, estaba con espironolactona mucho tiempo. eh, por el hecho que salió la finerenona, se le cambió a finerenona, un nefrólogo, y terminó por emergencia con una hipocalemia tremenda, ¿no? Al final tuvimos que cambiar la espironolactona para que recupere su potasio, bueno, y salió con espironolactona, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido el efecto de espironolactona es mejor para hipertensión y control del potasio que estos nuevos agentes, ¿eh? Y lo que sí hay que tomar en cuenta es esto, ¿no? Que hay un riesgo de hipercalemia, que es lo que hay que considerar para el manejo de estos medicamentos, ¿eh? Entonces, aquí hay dos tipos de evidencia, el Fidelio y el Fígaro. Eh, Vean que en uno de ellos, Fidelio, el, el evento primario que se quería medir era el evento renal, y en el Figaro era el evento cardiovascular. Pero el secundario en el Fidelio fue, al contrario, fue el evento, digamos, cardiovascular, y en el Figario el secundario era el renal, era al revés, nada más, ¿no? Entonces, digamos, el punto que se quería medir era también mortalidad, mortalidad por todas las causas, hospitalizaciones, ¿no? Cambios en la albuminuria, ¿no? Y en función también de la hipercalemia, cómo iba con el control, ¿no? Lo que se vio acá en el estudio Fidelio, en pacientes con estadio renal 3-4, ¿ya? Hubo una disminución del 18% de progresión a enfermedad renal diabética, ¿ya? Que fue significativa, 0,82, ¿ya? Con este intervalo de confianza que es menos de 1. Y en cuanto a mortalidad cardiovascular, disminución del 14%. En cambio, en el Fígaro, que fueron renales, no fueron pacientes con estadio renal 1-2, o sea, leves, ¿no? O normales, también se vio el mismo efecto, un 13% de disminución de mortalidad y morbilidad cardiovascular, una disminución del 13% de progresión a enfermedad renal. Entonces, ambos estudios demuestran, con poblaciones diferentes en este estadio renal, que este tipo de agentes tienen un beneficio cardiovascular y también renal, ¿no? Entonces, a partir de ahí que ya las últimas guías están también considerando el uso de estos agentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este slide, básicamente esta infografía es cómo se maneja el tratamiento en función del monitoreo del potasio, que es lo que siempre hay que hacer, pues, ¿no? Porque ese es el mayor riesgo que hay con estos agentes, ¿no? Entonces dice aquí que si la función renal está entre 25 a 60, se empieza con 10, y si es más de 60, con 20, ¿no? Se chequea el potasio basal y un mes después, ¿no? Y se va incrementando la dosis, digamos, hasta 20, digamos, según cómo esté el potasio. Si está en rango normal, con seguridad se puede aumentar,
y a partir de ahí, digamos, se chequea a los 4 meses. Y según cómo vaya el potasio, vamos tomando decisiones según este slide. Vemos si está el potasio menos de 4,8, si está en 10, se puede implementar con seguridad 20, ¿no? Y si está en 20, se mantiene con 20, que es la dosis máxima según lo que se conoce. Si ya está en hipercalemia, sí hay que reducir o hay que suspender la finerenona en este caso y chequear nuevamente el potasio a los 3 días. ¿Sí? Ya en la segundo monitoreo, si está más de 5, lógicamente que tenemos que descontinuar este agente y chequear nuevamente el potasio. Y si ya vemos que los chequeos bajan a menos de 5, se podría otra vez reiniciar el tratamiento con la dosis mínima que es 10. Así es como es que más o menos se manejaría este tipo de agentes que es nuevo, digamos, para el manejo de riesgo de enfermedad cardiorrenal, ¿no? Este slide es simplemente para que vean en la población más conveniente usar, ¿no? Si hablamos del Fígaro, que fueron pacientes con estadio G1, G2 de renal, bueno, con albuminuria y con macroalbuminuria, estando su estadio renal en G1, G2, podríamos iniciar este tipo de agentes. Y si hablamos, digamos, del Fidelio, que una función renal más deteriorada como 3 a 4 de función renal, bueno, si hay albuminuria, se podría también ser una indicación para este tipo de agentes, ¿ya? Este slide es para que vean solamente los eventos adversos por agentes, los que hemos mencionado, ¿no? Inhibir SGLT2 básicamente es como ver una glucosuria, de hecho que puede haber más frecuencia de infecciones micóticas genitales, sobre todo en mujeres que es más frecuente, ¿no? O en todo caso depresión de volumen si es que no se hidrata adecuadamente el paciente porque hay una diuresis osmótica. Son los aspectos a considerar en los pacientes, ¿no? Que tomen más líquido y que tengan buena higiene, digamos, genital, sobre todo que no esté húmedo, para que no haya inflamación, ¿no? También se ha visto, se ha descrito cetosis diabética, inclusive euglicémica, o sea, sin hiperglicemia. Entonces, en ese caso, digamos, eh, se suspende el medicamento, se trata la cetosis y lógicamente que eh, habría que considerar ya otro tipo de agentes para ese tipo de pacientes, ¿no? Amputaciones solamente se ha visto en los primeros agentes de este tipo, sobre todo con la canaglifosina, pero que ahora ya no lo usamos en el mercado. Hubo mayor incidencia de necrosis de dedos, ¿no? En este caso. Hipoglicemia básicamente es cuando se asocia a otros agentes, digamos para diabetes, ¿no? Con agonistas GLP-1, lo más frecuente son los problemas digestivos, como hay un vaciamiento gástrico disminuido, si el paciente traga muy rápido o come muchos alimentos que retrasan más el vaciamiento gástrico, está con náuseas y vómitos. Y también hacer un poco el tránsito intestinal para ver diarrea. Entonces son pacientes que hay que enseñarles que si usan este tipo de agentes, tienen que comer fraccionado, tienen que masticar más la comida, no comer mucha grasa que enlentece más el vaciamiento gástrico, masticar bien las proteínas para que esté más digerible y no tenga esas sensaciones. Y hipoglicemia sí que eso sea otro agente, ¿no? En el caso de los antagonistas mineralocorticoides, perdón, antagonistas del receptor de mineralocorticoides, la hipercalemia, como hemos visto en los slides, ¿ya? Son los aspectos a considerar cuando ustedes ya deciden usar cualquiera de estos agentes, ¿ya? Ustedes ven que hay una serie de ya procesos que hemos mencionado, ¿no? En esta clase y que las intervenciones que tenemos, digamos, a la mano, ¿no? Entonces, digamos que esta es una de las guías que han salido, la guía de la Asociación Americana de Diabetes, lo que ya hemos mencionado, el screening de función renal, albuminuria, filtro glomerular, si ya hay menos de 60 filtro glomerular o más de 30 de albuminuria, consideramos que ese paciente que tiene enfermedad renal diabética, y a partir de ahí ya consideramos de primera línea iniciar un IECA, un ARA2, ¿sí? Em, si, digamos, em, persiste la aluminuria con dosis máxima tolerada de estos agentes de IECA o ARA2, consideramos ya agregar. ¿Agregar qué?
un inhibidor de CGLT2 o incluso finerenona, en este caso ya está en esa línea. ¿Ya? Y eso dependerá mucho también del perfil del paciente. Si es un paciente que queremos precisar más la glicemia, lógicamente que puedo agregar un inhibidor de CGLT2 porque me va a controlar también la glicemia. Es un paciente, digamos, que está bien controlado y persiste la albuminuria, podría de repente pensar en finerenona en ese paciente. ¿Sí? Em, si a pesar de eso persiste ya la albuminuria, bueno, hay que ya agregar otro agente más, puede ser un agonista GLP-1 en ese caso. ¿Ya? Y esa es más o menos la secuencia que ahora habría como tendencia en el manejo farmacológico de pacientes con enfermedad renal. ¿Ya? Em, Son las guías, otras guías, digamos, junto con el ADA, que para que ustedes lo revisen, todas están alineadas en lo mismo en cuanto a meta de presión, de inhibición del eje renina-angiotensina, control glicémico y la dieta. Todos están alineados casi en lo que hemos ya mencionado. Simplemente aquí vean ya la evidencia de las estrategias de manejo en la diabetes, control glicémico, como es que el DSCT en tipo 1 y UKPS demostraron reducción de complicaciones renales en este caso, control de la PA también demostrado en el UKPS, por ejemplo, ¿ya? Y con YECAS en el tipo 1, y el multifactorial como el esteno 2, que también fue una reducción importante de eventos macro y microvasculares. ¿Ya? Y esto es simplemente lo mismo, pero vean que es como una pirámide, ¿no? La base es el estilo de vida, control del peso, después los agentes farmacológicos y es todo lo que hemos mencionado. ¿Ya? Ya, esta parte es importante, o sea, a veces tenemos pacientes que, como hemos mencionado, tienen una trayectoria de deterioro renal muy rápida y eso no es normal, ¿no? No es lo que se ve en un paciente, digamos, con nefropatía diabética, ¿no? Que es más progresiva, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, tipo 1, tiene menos de 5 años de enfermedad y un deterioro rápido de la función renal, tengo que ver qué está pasando. Tengo que buscar otra causa, ¿no? Si yo tengo ya en sedimento urinario ya cilindruria, lógicamente hematuria, también tengo que pensar en otras causas de deterioro renal, una glomerulopatía, por ejemplo, ¿no? Em, si vemos que la glucosa está bien controlada y a pesar de salir deterioro renal, tengo que también pensar que hay otra causa, ¿no? Igual, ¿no? Un deterioro renal rápido o una albumina muy rápida, lo mismo también, ¿ya? Y lo otro que es importante clínicamente, siempre decimos que la nefropatía diabética va de la mano con la retinopatía diabética. Yo tengo un paciente diabético que veo que tiene falla renal rápida, albuminuria, le hago un fondo de ojo y está normal, tengo que pensar que la causa es no diabética, ¿ya? Y tengo que hacer más estudios, ¿ya? Pero recuerden, este slide es importante desde el punto de vista ya de su práctica clínica, pues, ¿ya? Mm, Esto lo hemos mencionado pero en forma general, digamos, control de la presión que tenemos que hacer, siempre em, en caso del paciente ya que tiene enfermedad renal avanzada, evitar la hipervolemia, a veces se congestiona rápidamente por mucho líquido, ¿no? O a veces nos pasa lo mismo también en piso, que por pasarle de medicamento endovenoso se encharcan los pacientes y es un problema, entonces en piso hay que tener cuidado con los balances, sobre todo en pacientes renales, y ver cómo están los electrolitos, ver cómo está el AGA, ¿no? Cómo están el pH, ¿no? El tratamiento de la anemia, que es importante en los pacientes renales, que se maneja ya con eritropoyetina, hierro, y eso es lo que ustedes ya seguramente han llevado en nefrología o van a llevar, y lo que es la enfermedad metabólica, ¿no? Que es importante aquí porque la hiperfosfatemia, como ya hemos revisado en endocrinología, baja el nivel de calcio, por lo tanto, eleva la parotormona y genera pues una enfermedad este, de osteotrofia renal, digamos, en estos pacientes, ¿no? Control del potasio en el fósforo en ese caso es importante, ¿no? Esto ya lo hemos mencionado cuándo referir, de hecho que cuando tienen ya este estadio renal de 3 para arriba, con o sin albuminuria, hay que referir al paciente, ¿no? Al nefrólogo, ¿no? Y estos son los criterios de referencia, que es lo que ya se ha ido comentando, ¿no?
Esto es lo mismo, lo que hemos mencionado del manejo, del cambio de estilo de vida y los niveles de intervención farmacológica según lo que hemos mencionado. Y por último, ya en esta clase es lo de terapia de reemplazo renal. ¿Ya? Recuerden que hay tres tipos de reemplazo renal, ¿no? Tenemos la hemodiálisis, tenemos la diálisis peritoneal, que está aquí en el medio, tenemos el trasplante renal. ¿Ya? Entonces, hemodiálisis, paciente tiene que estar, pues, ir a un centro de hemodiálisis, interdiario, ¿no? Este, donde, digamos, el paciente tiene que estar con una dieta más restrictiva, digamos, y más hiperproteica, ¿no? Para evitar la nutrición en pacientes con hemodiálisis. ¿Ya? En cambio, el diálisis peritoneal es, entre comillas, más amigable porque permite que el paciente coma de todo, porque lo que se hace aquí es poner un catéter peritoneal que va a estar pues, protegido y que se usa ahí como ingreso para unas bolsas dialíticas que, como se ve aquí en la figurita, están en la casa, ¿no? Es como si le pasaras una venoclisis, pero va al peritoneo. Esa bolsa tiene una concentración de glucosa que al llegar al peritoneo, por una cuestión de gradiente osmótica, jala las impurezas y lo que se hace ahí después de un tiempo de retención que se tiene el contenido dialítico, por gravedad se decanta, digamos, todo el contenido del líquido otra vez a la bolsa y eso es la diálisis peritoneal, que se hace recambios cada 8, cada 6 horas según ya cada paciente, ¿no? Y permite esa libertad que estás en la casa y comes más y inclusive en la noche este tipo de, o sea, en la foto es una bomba automática que simplemente está adosado ahí y que permite que ingrese el líquido y también lo saca, ¿no? Con una bomba peristáltica. Entonces es más conveniente en las noches cuando duermen, por ejemplo, ¿no? Porque usualmente cuando se usa este tipo de bolsas es por gravedad, ¿no? Se pone alto para que entre al peritoneo y se baja, digamos, al suelo para que salga el líquido otra vez. Entonces, este tipo de dispositivos también permiten ese tipo de bombas peristálticas, ¿no? Y lógicamente que el trasplante renal, que sería lo ideal, ¿por qué? Porque ustedes ven aquí en esta gráfica como los costos, digamos, en esta gráfica que está en pesos, pero bueno, es otro país, pero ven que los costos en caso de hemodiálisis prácticamente es mucho más alto en los primeros 2 años, pero después se mantiene en un costo importante, ¿no? Eh, el análisis peritoneal, prácticamente por los dispositivos y todos los insumos, se mantiene casi constante, ¿no? Perdón, el naranjado es el peritoneal, el amarillo es el hemodiálisis, es más caro. Y ven que el trasplante es caro al comienzo, pero después prácticamente el coste es mucho menor a largo plazo, ¿no? Por eso que digamos que lo ideal sería pues que haya un buen programa de donación de órganos, ¿no? Actualmente, digamos, ya se hacen donantes cadavéricos y también vivos, entonces es a veces, digamos, más conveniente, digamos, hay mayor, digamos, oportunidad, digamos, porque ya tenemos las dos opciones, ¿no? Pero aún así sigue siendo muy baja, digamos, el, el, digamos, el rango de donaciones que hay para trasplante en general, pues, ¿no? ¿Ya? Listo, chicos, esta parte lo terminamos ahora, ¿ya? Nos tomamos unos 10 minutos, ¿ya? Doctor, muchas gracias. Ya, doctor, gracias.